La paternidad es un viaje que nos permite conocer el corazón de Dios para el bien de nosotros y nuestros hijos. Seamos papás y mamás interesados en disfrutar y aprovechar la maravillosa oportunidad de criar a nuestros hijos. La paternidad requiere de creatividad, planificación, amor e intencionalidad. Hagamos de nuestro día a día una aventura. Seamos intencionales. Cumplamos el propósito que Dios nos ha dado como padres, ya que Él nos ha dado la oportunidad de ser la influencia más grande sobre la vida de nuestros hijos. Nuestro fin no es tener hijos, sino es el inicio de este viaje. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Poder tener este tiempo para capacitarnos, para estar preparados para todos los retos que trae la paternidad, o no sé, de repente que hay algún educador que esté queriendo aprender. Y también hemos tenido muchos papás por venir, que son personas tal vez recién casadas o incluso solteros que les interesa estar preparados, así que le damos muchas gracias por acompañarnos. El movimiento de Papás a Prueba de Todo para eso existe, para acompañarnos en esta aventura que se llama paternidad. Y hoy tenemos, la verdad es que es un gran privilegio tener a la doctora Catalina Moscoso. Ella está en Colombia y ha hecho el tiempo para poder acompañarnos. Los que tuvimos la oportunidad de tomar unos talleres grabados que ella pues nos dio acceso a través de la Fundación Ámalos. No sé cuántos de aquí tuvieron la oportunidad de tomarlos el año pasado. Ahí levantan la manita ahí para decirnos, pero sé que fue de mucha bendición, a pesar de que nosotros tenemos ya hijos adultos. Honestamente, aprendimos muchísimo durante esas semanas y yo estoy segura que no va a ser la excepción el día de hoy. Y solo quisiera contarles un poquito de la doctora. Luego vamos a orar y darle ya el tiempo a ella. Tal vez contarles que vamos a tener 1 hora más o menos de contenido y luego vamos a tener 45 minutos para que la doctora nos haga, el favor de responder las preguntas que podamos tener. Así que pueden irlas anotando en el chat y vamos a irlas pasando a la doctora. Ella nos va a acompañar en responderlas. La doctora Catalina Moscoso nació en Bogotá, en Colombia, y en el año 2000 recibió el llamado de Dios a trabajar previniendo, detectando e interviniendo abuso sexual, sembrando los principios de sexualidad humana en niños, adolescentes, jóvenes y en adultos, con una cosmovisión bíblica desde el diseño original. Conoció y aceptó al Señor Jesucristo en el año de 1988. Trabaja en el esfuerzo de frenar el avance de la ideología de género en América Latina. De profesión es bacterióloga y entre su formación ha destacado en entrenamientos recibidos en prevención de abuso sexual, violencia familiar, quebrantamiento sexual relacionado al abuso, en contexto religioso y dignidad de la mujer, con algunos referentes como Darrell Miller, William Cherry, Grupo Opciones, Grupo Claves y Asociación Afecto. También ha desarrollado un currículum excelente realmente sobre sexualidad y prevención de abuso sexual para niños y adolescentes, y lo que va a hacer hoy es lo que es su llamado, es desafiar a las comunidades a que trabajemos con niños y adolescentes para que se organicen y creen ambientes seguros a través de protocolos y códigos de conducta. También es miembro de la Red Internacional de Familia y Educación RIFE, así que yo creo que podríamos decir muchas cosas más de la doctora, pero tal vez lo más importante que hemos conocido de ella es su pasión por Jesucristo, y eso la hace ser una luz en medio de un tema complejo. Así que eso teníamos que decir acerca de su vida, ¿verdad? Y la verdad es que también queremos honrar a todos los que ya están conectados, porque este es el camino para poder ayudar a nuestras siguientes generaciones, prepararnos nosotros para que de esa manera nosotros podamos llevar luz a nuestros hijos y a todos aquellos que vienen detrás de nosotros, y no solo estar reaccionando a lo que vemos, sino que podamos ser proactivos y de esta manera pues poder corregir muchas cosas que nosotros tal vez no recibimos en casa, ¿verdad? Siempre nos gusta preguntar cuando hablamos del tema, cualquier tema relacionado con la sexualidad, ¿cuántos de nosotros recibimos una educación sexual saludable en nuestro hogar?
Y no les vamos a pedir que levanten la mano, pero sabemos que son muy pocos los que tuvieron ese privilegio. Así que nos toca a nosotros prepararnos para que cuando le hagan esa pregunta a nuestras siguientes generaciones, ellos sí puedan levantar la mano y decir con toda confianza, yo sí recibí una educación sexual sana en mi hogar. Así que le vamos a entregar el tiempo al Señor. Sabemos que la doctora Moscoso nos va a compartir muchísimas herramientas, nos va a compartir mucho conocimiento y eso es necesario, pero lo más importante es que el Señor sea quien se manifieste el día de hoy y que el Espíritu Santo nos hable a nosotros para poder hacer vida a esto que vamos a escuchar. Así que entregamos el tiempo, Señor, te damos muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias porque tenemos hoy el privilegio de conectarnos a distancia, Señor. Es impresionante cómo tú has permitido que hoy podamos estar convocados muchos de diferentes lugares con el deseo de poder conocer la verdad, sabiendo que tu palabra dice que si nosotros conocemos la verdad, así es como nosotros vamos a ser libres. Así que hoy te pedimos, Espíritu Santo, que te manifiestes a través de esta plática y que puedas llevarnos a la verdad, a conocer el diseño original, a conocer ese plan maravilloso que tú tuviste, Padre, desde el principio de los tiempos. Así que te cedemos el espacio, bendecimos a la doctora Moscoso y bendecimos a cada uno de los que estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas, muchas gracias por este espacio, papitos, a prueba de todo. Nos reunimos todos aquí para aprender, para enseñar. Y esa es mi gran motivación, que todo lo que yo aprendí un día, que todo lo que Dios me hizo reflexionar, hizo transformado mi vida, pueda ser parte hoy de la enseñanza que voy a darles, para que ustedes la entreguen a otros y el reino de los cielos baje a cada uno de ustedes como papás y como sus descendientes, a sus hijos también. Esa es mi motivación. Quiero decirles que me siento muy honrada de estar con ustedes, que sé que los temas en sexualidad son temas muy amplios, son temas muy densos y espero que por lo menos un principio quede muy claro, muy concreto, que ustedes lo puedan manejar, lo puedan compartir. Pero antes de pensar en los principios que son la base que Dios nos dio a los seres humanos como diseño, y esto me recuerda que hace una semana estuve en un taller con papitos también y un papá dijo algo que me llamó mucho la atención: sexualidad no tiene nada que ver con religión. Escúcheme, sexualidad no tiene nada que ver con religión. Tiene razón, tiene que ver con diseño. Porque eso fue lo que pasó, que los principios que el diseñador, quien reconoce que es un producto de un diseñador, un diseño producto de un diseñador, entiende que el diseñador creó principios para llevar a cabo una sexualidad sana. O sea, hay principios que gobiernan el mundo, pero tristemente los principios que gobiernan el mundo, que hacen que los seres humanos, que somos ese producto de ese gran diseñador que nos entregó esos principios, nos los ubicaron en un paquetico llamado religión, que es lo que los domingos hacemos muchos de nosotros yendo a la iglesia. Entonces nos los pusieron ahí y nos dijeron, esa es su religión, eso es personal, usted no tiene que hablar de esto en ninguna parte, porque en ninguna parte hoy permiten hablar de religión. Y nos encasillaron todos estos principios que gobiernan el mundo en un huequito llamado religión. Pues hoy quiero que ustedes abran su mente, papitos. Los principios del diseñador, los principios del diseño original, ese diseño precioso que Dios, el diseñador, colocó para el ser humano, los vamos a empezar a trabajar y los vamos a sacar de esa cajita. Lo vamos a sacar de la cajita de la religión para que vuelva a ser lo que inicialmente fue. La verdad, no una verdad, la verdad, que el ser humano decide. Ahí sí, como todos ustedes, ¿cierto? Se acercan a una conferencia que va a hablar de diseño original, no de religión, de diseño original. Y esa conferencia les va a dar a ustedes un norte. ¿Por qué?
porque vamos a hablar un poquito de lo que está pasando y los padres jóvenes de niños pequeños, es muy probable que digan, pero usted está loca. Pues eso es lo que está pasando, sencillamente es cuestión de progreso. Solo falta acercarnos al diseño original para poder discernir lo que está pasando hoy. Y esa es mi responsabilidad con ustedes hoy, papás. Especialmente con los papás jóvenes. Hay un diseño. Hay un diseñador. Si tú decides asumir esto como una verdad, entonces tenemos mucho de qué hablar. Pero tú todavía tienes la posibilidad de decir, no, a mí no me interesa. No me interesa porque eso habla de Dios y yo no creo en Dios. Ah, ahí sí, yo cumplo con mi responsabilidad delante de ti, pero si tú me permites, yo te invito, no te impongo, te invito a que escuches una parte de la historia que tal vez tú no conoces. Tú has oído muchas cosas hoy, has oído muchas culturas, muchas ideologías, entre otras cosas te voy a mostrar un poco el panorama de lo que estamos viviendo para que tú entiendas que hoy hay mucha gente dice muchos caminos llegan a Roma. No, tristemente no. Aquí hay un principio. Aquí todo comenzó con la verdad. Y eso es lo que yo voy a hablarte hoy. Y ojalá el principio que te voy a dar quede tan arraigado en tu corazón que brote. Ahora entendí, yo como papá entendí, ahora lo puedo dar. Porque la sexualidad es algo que no es simplemente el área física sexual del ser humano, es todo lo que somos como seres humanos que nos permite comunicarnos con el mundo. Ojo, como hombres o como mujeres. Entonces, voy a poner en mi presentación y vamos a comenzar compartiendo Permítanme un momentico. Wow. Ay, ¿cómo hago para moverla? Aquí. Así. Así. Y esto es ya. Entonces aquí lo que voy a hacer es pasar esto atrás. Listo. Ya están viendo mi slide, ¿cierto? Bien. Voy a hablarles un poquito de lo que está pasando con la familia hoy. ¿Qué está teniendo que enfrentar la familia en temas de sexualidad? No estoy hablando de todo. Yo hablo de lo que conozco. Y entonces estamos viendo algo así como que un grupo de personas que están aquí arriba, que se hacen llamar filántropos. Realmente a ellos nadie los ha elegido. Simplemente ellos se montaron allí arriba, ¿cierto? Se empezaron a reunir. ¿Por qué filántropos? Porque ellos tienen dinero, porque ellos piensan que con su dinero y con su poder ellos pueden ayudar a mucha gente, ellos pueden ayudar al progreso de los países, ellos pueden poner grandes sumas de dinero para que los proyectos vayan en pro del desarrollo de los países que menos recursos tienen, pero se han arrojado el derecho a crear una agenda global. Y la han venido exponiendo y la han venido llevando a cabo. Hace unos años, esto no es nuevo, esto realmente tiene más o menos 70 o 80 años, lo han venido desarrollando. Al principio era una agenda que no se veía, pero hoy es clarísima. Hoy la tenemos muy, digamos, no hablan de ella los medios de comunicación, entre otras cosas. Usted dirá, ¿y por qué todo esto que usted va a decir los medios no lo sacan? Pues hay una razón, y es que no es importante, no es interesante sacar todo en los medios de comunicación, porque además los medios han sido comprados por este grupo de personas. Pero ellos crearon una agenda global y entonces la han llamado cosas, le han puesto varios nombres realmente. Uno de ellos fue Objetivos del Desarrollo Sostenible o Agenda 2030. ¿Les suena, papitos? Eso sí lo han sacado en los medios de comunicación. Por ejemplo, del 16 al 20 de enero de este año, se reunieron estos filántropos, esta gente en el foro de Davos, en Davos.
Y entonces se reunieron allí y hablaron una serie de cosas, tocaron una serie de puntos importantes y hoy obviamente le llaman el Foro de Davos, el Grupo de Puebla, ¿cierto? El Foro de Sao Paulo, todos estos son nombres que se les dan a estos diferentes, digamos, espacios donde estas personas se reúnen. Ahora, a nivel de sexualidad, ¿qué tenemos? Tenemos que ellos asumieron una agenda global que están bajando a través de las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas, incluyendo, ahí está también la IPPF, que es la International Planned Parenthood Federation, y todos ellos como organismos internacionales crearon unos cursos de educación sexual integral que han bajado a todos los países, especialmente hoy la batalla está en América Latina, porque ellos empezaron en Europa, siguieron en Estados Unidos, y ahora la batalla realmente la tenemos nosotros. Los han bajado a través de los ministerios de educación. ¿Para qué? Pues para enseñar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, los derechos sexuales y reproductivos. ¿Les suena? ¿Les suena? Cuando yo les pregunto si yo aquí tengo, ¿cuántas personas tengo conectadas? 115 personas. Si yo le preguntara a cada una de estas personas, a ustedes, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? Estoy segura que dependiendo de la edad, usted me va a contestar algo distinto. Porque los derechos sexuales y reproductivos no empezaron como están hoy. Empezaron en 1994, por lo menos los dejaron bajar a la gente del común como usted y como yo en 1994 y han venido teniendo, les han venido añadiendo una serie de, digamos, de tópicos que hoy son tremendamente peligrosos para los niños y los adolescentes. Entonces, como vemos, esta agenda que se llama realmente una agenda global ha bajado a través de las políticas de los gobiernos, a través de los ministerios de educación y sus países como el mío también, que necesitan dinero porque esta agenda la asumió el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial, la asumieron. Entonces aquellos países que necesitamos dinero, que nos presten dinero, necesitamos tener la agenda. Y es así como hoy probablemente en sus países o en su país baja una cosa primero y otra cosa después, pero si usted ve globalmente todo lo que ha pasado, en Chile bajó de una manera, en Argentina bajó de otra, en Colombia bajó de otra, pero es la misma agenda. Entonces, como vemos, aquí tenemos a los papitos también. Y entonces, ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué está pasando hoy con los padres? Pues que ha llegado al punto de quitarles autoridad y el derecho a educar a sus hijos conforme a sus principios y a sus valores. ¿Y qué ha pasado? Aquí yo le estoy presentando el colegio y presentándole a la iglesia. ¿Qué ha pasado con estos dos espacios donde se supone que los niños van a ser educados? Realmente el principio de educación nos lo sacaron de las manos. ¿Por qué? Porque la educación la imparten los padres, el conocimiento lo imparte el colegio, pero la educación la imparten los padres. Y nos quitaron la educación y se la entregaron al colegio. Ahora, ¿de dónde los padres pueden recibir información para educar a sus hijos? De la iglesia, que es la que debería estar hablando de los principios que gobiernan el mundo, los principios del diseño original, ¿cierto? Que son los que los padres necesitan enseñar a sus hijos. Ese debería ser el orden. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que estas agendas a través de los gobiernos están presionando fuertemente a los colegios y a las iglesias. La iglesia para que se silencie y el colegio para que adopte estas enseñanzas ideológicas, ¿cierto? Que se las enseñen a sus hijos y obviamente la cultura que está tan permeada de esto, pues los padres quedan diciendo un momentico,
sí, deben tener razón, esto es cuestión de progreso. Yo no sabía muy bien cómo es esto, pero si lo dicen los de Harvard, sí, y además que se llenan la boca, ¿no? Lo dicen los de Harvard, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dicen los organismos internacionales, pues así debe ser, entonces tocará obedecer todo esto porque el mundo ha venido cambiando. Y ha venido cambiando de tal manera que hoy, por ejemplo, tenemos a esta persona. Este es un personaje realmente. Y es un personaje, ¿por qué? Porque hay países que dictaminan lo que va a suceder en otros países y en ese sentido nosotros tenemos que voltear nuestro foco y mirar a España. ¿Qué está pasando con España? Pues en España, por ejemplo, la ministra de la Igualdad en octubre del año pasado, Irene Montero, dijo lo siguiente: les van a presentar un video. Por favor, si lo coloca, Sofi. Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. Independientemente de cuál sea su familia, los niños, las niñas, les niñas tienen derecho a saber que sus cuerpos son válidos, que tratar bien está bien y tratar mal está mal, que pueden amar a quien quieran y tener sexo con quien quieran, que tienen el derecho al aborto, es decir, es un derecho de ellos, de ellas, y sin embargo han desplegado una campaña muy fuerte que tiene como eje, acusarnos de pederastas. Bueno, wow. Quiero poder entender todo lo que está diciendo la señora Irene Montero en cuanto a que los niños tienen derechos, porque todo se subió a rango de derechos. Entonces, se subió a rango de derechos que los niños tienen derecho a decidir con quién dejarse tocar y quién no. Ah, claro, eso es un derecho, pero es un derecho que tiene un niño cuando sabe lo que está pasando. Pero tristemente aquí no se está teniendo en cuenta que hay un desarrollo psicosexual en los niños. Los niños no pueden entender ese tipo de consentimiento cuando son niños. Y entonces hablamos de los adolescentes. Papitos, miren, he pasado 2/4 partes de mi vida trabajando con niños y con adolescentes. Y quiero que sepan que un adolescente de 14, 15, 16 años, si entendiéramos que no está hipersexualizado, él no tiene conciencia real de lo que implica tener relaciones sexuales en ese momento de su vida, porque no entiende la dimensión y las consecuencias que lleva a tener este tipo de contacto físico tan íntimo. Entonces yo me pregunto, ¿a qué estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos en los niños y en los adolescentes, que fue todo el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos hasta hoy? Donde les estamos dando a ellos, no los dejamos votar, no los dejamos fumar, no los dejamos tomar licor, pero sí los estamos dejando decidir por el aborto a las niñas menores de 14 años. Ese es el gran problema, que aquí hay un revuelto de todo. Y entonces se habla de derechos. Y bueno, tenemos entonces a esta persona que en su Ministerio de la Igualdad así ha bajado los derechos de los niños, los derechos de los jóvenes, de los adolescentes, pero en diciembre del año pasado, entonces se aprobó la ley trans. ¿Y qué hace esta ley? Yo no tengo nada contra una persona que decide por una identidad trans adulta, que sabe lo que hace, que entiende lo que pasó, que ella ha decidido ha tomado una decisión frente a su identidad sexual, que es imposible cambiarla, pero ella ha tomado esa decisión. Yo no tengo nada contra esa persona. Esa persona puede decir, pero que un niño y un adolescente tengan la capacidad de decir que ellos no son niños o que ellos no son niñas y vayan a una terapia de hormonización y vayan a una cirugía de cambio de sexo, y nos demos cuenta que después ellos se arrepienten y quieren volver a hacer lo que eran antes. Ese es el gran problema. ¿Y qué hace esta ley? Que empieza a expandirse
La igualdad ante la ley, estableciendo una política autoritaria para quienes desean privilegios, no son necesidades básicas, son privilegios que deben ser pagos y asumidos por la sociedad y sus impuestos. Y entonces esto sucedió en diciembre del 2022. Y así vamos avanzando de una manera prodigiosamente rápida. Y nosotros como padres decimos, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cómo es que vamos a asumir esto? Bueno, comencemos, papito, pensando en lo siguiente. ¿Cómo, de dónde reciben? Tomémonos un tiempo para reflexionar sobre los lugares en donde reciben información los niños. Porque yo quiero mostrarles, papitos, que nosotros hemos, con el desarrollo de toda la tecnología que llegó para quedarse, con todas estas cosas que han avanzado tan rápido, como que nosotros quedamos diciendo, ¿y para dónde vamos a movernos nosotros? Y realmente tenemos mucho que hacer, muchas cosas que podemos hacer en este momento, que es la esperanza que yo les voy a dar, pero tenemos que ir a la base. ¿De dónde está saliendo todo esto? Si nosotros vemos cómo, de dónde están recibiendo la información nuestros niños, encontramos, vuelvo y pongo aquí a estos filántropos aquí arriba. ¿Por qué? Porque ellos están dictando todo lo que se va a hacer en los videos, en las películas, en los juegos, en toda la cultura. La cultura hoy estamos hablando de una cultura transgénero, estamos en la cultura trans. Hace 6 años estábamos en la cultura LGTBIQ+. Ya esa cultura pasó. Ahora estamos en la cultura trans. Y eso está permeado ¿en dónde? En los programas para niños, en los videojuegos, aún sus propios amigos y compañeros, aún algunos papás, ¿cierto? Que están, pensando que esto es cuestión de progreso y que nosotros tenemos que ir acorde a el progreso del mundo. Y también los cursos de educación integral para la sexualidad o los cursos de educación sexual integral. Ahora, veamos entonces los adolescentes de dónde reciben la información. Bueno, de la misma parte, de los mismos de los niños, pero hay otros 2 lugares donde realmente los chicos están siendo tremendamente influenciados por los influencers y por las redes sociales. Mire que ahorita que estaban los pastores saludando, yo estaba buscando un artículo que recibí, pues que me llegó ayer. No sé qué lo hice, pero increíblemente decía el artículo que en China están abogando por un proyecto de ley que haga que los influencers se capaciten en las cosas que ellos dicen. ¿Cómo así? Sí, porque resulta que los influencers dicen muchas cosas. Ellos venden marcas, ellos están hablando de muchas cosas que no saben. Y para los jóvenes, el hecho de que un influencer diga que el aborto es más seguro que un parto, ¡wow! Claro, si lo dice él es porque debe ser cierto. Miren, en este momento, los jóvenes adolescentes, si el influencer de moda como Bad Bunny se viste de mujer, él no se declara trans y él no se declara homosexual, sencillamente él es un ícono, hoy es un ícono del globalismo, entonces, esa es la nueva masculinidad no tóxica. Un hombre que se viste de rosado y se viste de mujer y se pinta, entonces esa es la nueva masculinidad no tóxica. Sí, porque lo dice un influencer. Aquí no averiguamos de las fuentes primarias si eso es cierto o no. No, es que como ha recibido tantos likes, pero mira cuántos likes ha recibido, mamá. Mira, eso quiere decir que eso es verdad. Es que les faltaba un pedacito por investigar realmente. Y lo mismo sucede con las redes sociales. Entonces, si vemos, papitos, esto fue un ejercicio para mí muy importante, porque de los lugares que les he descrito, yo ahí les estoy colocando un check a aquellos que provienen de un aparato tecnológico. De los 6 lugares, yo no sé si usted, papá o mamá, tiene algún otro lugar que me pueda indicar, porque yo esto lo pensé mucho para poder elaborar esta
esta conferencia, pero usted puede decirme, mire, hay otro lugar, dígamelo, podemos incluirlo aquí. Pero tanto pensé que dije, bueno, son 6 lugares, pero de los cuales 4, o sea, la gran mayoría provienen de la tecnología, de lo que la cultura está diciendo. Y entonces nosotros como papás les hemos entregado, muchos de nosotros, me incluyo papitos, esto no es que yo lo haya hecho bien, es que yo hoy soy mamá de 2 hijas, una que debería tener en este momento 24 años de edad, partió a la presencia del Señor a los 18, y otra que tiene 22. Y si yo vuelvo atrás, papás, tengo que reconocer que el haberles dado un celular personal, que fuera de uso personal a ellas, y que ellas, en vista de que todos estaban socializando a través del celular y que nosotros las íbamos a dejar aislados porque todos sus amigos tienen celular y entonces nosotros vamos a hacerles un daño terrible porque los vamos a dejar sin amigos. Yo pensaba así. Y permitimos a nuestras hijas tener un celular a los 13 años. Y miren, después de estos 10 años, de haber visto todo lo que está pasando, cómo la cultura ha minado la tecnología para darles solo un mensaje a los jóvenes, yo les animo, les invito a que reflexionen mucho sobre esto. A que piensen, papás, qué es lo que estamos haciendo cuando le entregamos a un niño de 5, 6, 7, 8 años una tablet porque nos la pidió de Navidad y le estamos entregando el mundo en sus manos. Ah, no, es que yo lo controlo, yo solamente le dejo tener jueguitos. ¿Sí? ¿Usted conoce los juegos? ¿Usted los ha analizado primero? ¿Usted sabe qué tipo de juegos? ¿Él le pide permiso para poder bajar una app o un juego? Bueno, aquí hay 2 cosas que quiero empezar a decirles, papitos. Por favor, papás. Hoy, hace 10 años no veíamos esta realidad, pero hoy sí la vemos. No le entregue a su hijo un celular para uso personal. La tecnología llegó para quedarse, sí. No es que entonces cerremos las puertas a la tecnología porque eso es imposible. No, pero hay 2 cosas, papás. Una, no le entregue a un niño pequeño un celular. ¿Hasta cuándo? Bueno, déjeme un poquito avanzar en mi presentación para decirle más o menos cuándo podría ser prudente que usted de golpe le entregara un celular a su adolescente. Espéreme tantico ahí. Pero si usted ya le entregó el celular a su hijo y a su adolescente, quien paga el internet controla el internet. Usted es totalmente responsable de controlar el uso del internet en su casa. Las horas, los accesos, cuándo se tiene y cuándo no se tiene. Esto de que el adolescente le dice, es que es mi privacidad. No. Mientras usted lo pague, usted es su responsabilidad. Usted tiene el deber y la responsabilidad de controlar. ¿Por qué le digo todo esto? Porque le voy a mostrar algunas noticias que llegan que los medios de comunicación no ponen en su totalidad. Por ejemplo, de las películas y de los programas y videos que los niños están viendo en los últimos años, nos hemos encontrado con esto y a veces nosotros como padres nos encontramos con la realidad, no con la noticia. Y entonces decimos, uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué fue dónde se me escapó el control de todo eso? Ah, bueno, pues el año pasado teníamos el 9 de abril del 2022 nos dijeron que Disney iba a tener el 50% de sus personajes LGTBIQ+. Fuera de esto, en el 2020 hubo películas que han venido desarrollando a través de plataformas como esta, que fue premiada y luego la sacaron por una película mejor dicho, quienes entienden de protección a los niños se dieron cuenta todos los mensajes que enviaba esta película. Cosas como estas, cosas que arriba, quienes manejan este tipo de información han decidido, especialmente en la programación infantil y familiar, lo que va a suceder. Y entonces aquí opera algo que se llama la ventana de Overton, ¿cierto?
que nos hablan tanto del tema, nos dicen tanto, nos lo pintan aquí, nos lo pintan allá, que uno dice, ah, bueno, esto es normal. Y por eso para muchos padres, hoy todo esto es normal. Todo esto hace parte del desarrollo, pero que hemos tenido en los videojuegos. Entonces, debido a que se han venido imponiendo los juegos en tiempo real, nos hemos encontrado con que las redes de pedófilos y la prostitución infantil se han aprovechado estos espacios. Entonces hemos tenido estas noticias. 5 formas en que las redes sociales y los videojuegos preparan el terreno para la pornoadicción. Otras noticias que revelan especialmente las mamás, donde han recibido contenido pornográfico sus hijos. Y esta es la última que encontré que me pareció importante. De golpe no es la última, pero una que me pareció importante y es esta. Los niños son adictos a los juegos sexuales. Pues esa es de hace 3 años, marzo 3 del 2020. Entonces, esto nos llega. Pero bueno, increíblemente, cuando nosotros no tenemos un punto de referencia, no tenemos una fuente primaria, no nos hemos acercado a ella, pues obviamente tenemos casos como estos. Y usted dirá, ah, pero es que eso sucede digamos, en estratos socioeconómicos que no son el nuestro. No, perdónenme, papás, sucede en todos los estratos económicos. Y yo quisiera que escucharan esto, porque miren la información, cuando damos los talleres de padres, hay padres muy preocupados que dicen, pero es que entre los mismos niños dicen cosas como, ojalá no tengan niños en esta conferencia hoy, pero dicen cosas como, ¿a ti cómo te gustan los penes? ¿Grandes, medianos o pequeños? ¿En niños de 9 y 10 años? Este tipo de comentarios. Bueno, miremos este video, por favor, Sofi, colócalo. En los últimos tiempos, a través de las redes sociales, hemos podido observar la viralización de videos de niños bailando reggaetón. Niños que a su corta edad y sin tener conciencia de lo que bailan, son protagonistas y observadores directos de los movimientos sensuales y bruscos que ofrecen estos bailes. La pregunta es, ¿qué hacemos los padres de familia ante esto? En los últimos días, en un video grabado en una fiesta infantil, se observó un hecho parecido. Un niño de aproximadamente 3 años de edad es obligado a abrazar a una bailarina, también menor de edad, que al ritmo de la música meneaba sus caderas, golpeándolo repetidas veces, a vista y paciencia de los padres asistentes. ¿Esto es apropiado para los niños? Gabriela Villalobos, representante de la ONG de protección de los derechos de niños, Save the Children, nos explica. En realidad el video es una muestra más de cómo los adultos no entendemos que los niños y las niñas son personas y que las personas no son objetos, que se les pone, que los volteas, que les bailas, que los mueves, ¿no? Es como si los tratáramos como títeres. Entonces este video es una muestra más de lo desinformados que estamos sobre la importancia de los niños, de sus derechos y de que tenemos que respetarlos. Incentivar estas actitudes y permitirlas podrían generar en su niño o niña incapacidad de reacción ante situaciones de violencia. Lo que pasa es que el principio de no entender a la otra persona, a un niño, una niña, una mujer, como un sujeto de derechos, hace que puedas faltarle respeto en cualquier parte, en cualquier momento de su vida. Entonces lo vemos ahora en la fiesta, como lo vemos después tal vez con un golpe intentando educar, o como lo vemos después intentando obligándolo a hacer cosas que no quieren. Los estudios demuestran que, por ejemplo, los niños y las niñas golpeadas, o sea, que han sufrido violencia o castigo físico y humillante, pierden autoestima, porque claro, simplemente reciben golpes o amenazas cada vez que se equivocan, y equivocarse es humano. Entonces, ¿qué debemos hacer para darles una crianza mejor a nuestros niños? De las autoridades, o sea, tenemos un montón de servicios públicos, en las postas de salud, en las escuelas, en los servicios sociales del MIDIS, por ejemplo. Tenemos que empezar a darles información a los padres y a las madres sobre el proceso evolutivo del niño. Tenemos que también darle información a los niños y a las niñas. Si ellos se reconocen como personas, van a decir, no, yo no quiero que me bailes así, no, yo no quiero que me golpees, no, yo no quiero que me toques donde no debes tocarme. Ya lo sabe, cuida a sus hijos, ponga atención a la crianza que les brinda. Infórmese para otorgarle las herramientas adecuadas para su desarrollo. Y yo digo, papitos, vamos a lo... esto es un deber ser. Esto es normal. Esto sucede en una fiesta infantil.
Desde mi punto de vista, papás, yo trabajo en prevención de abuso sexual infantil. Lo que está pasando aquí es una hipersexualización de los niños que ya en este punto muchos de ellos no saben cómo discernir qué está bien y qué no está bien, ni siquiera los adolescentes, porque en ellos, entonces en ellos los influencers sí han hecho un buen trabajo. ¿Por qué? Porque hoy se viene trabajando desde hace muchos años que pasar de ser amigos a ser novios implica tener sexo. O sea, eso ya es el deber ser. El deber ser no es, mira, cuidemos la relación porque no estamos listos para poder enfrentar lo que viene después de tener este tipo de situaciones físicas. No, eso ya no existe, eso ya no está. Eso ya pareciera que es, la gente se burla cuando se habla de esto. Pero han avanzado aún más. Y mire, lo que usted va a ver aquí, que espero que me funcione este video, lo que usted va a ver aquí es lo que está sucediendo en muchos de los grupos de redes sociales con nuestros adolescentes. Mire, ellos tienen foros, tienen grupos, tienen de todo en las redes sociales que les muestra lo maravilloso que es el cambio de sexo. Vamos a ver si me funciona desde aquí o lo mando perdón, voy a mandarlo por aquí, perdonen. A ver, un momentico. Porque no me dejó compartirlo desde acá. Voy a mandarlo acá. Ay. Y este video sí que es importante verlo. Voy a cambiar la forma de presentarlo. Permítanme, por favor. Aquí. Being trans is somewhat of a subjective experience. So I think that young people can, by focusing and spending time ruminating over and watching videos and reading materials about gender identity, can start to feel more and more and more as though that particular diagnosis of gender dysphoria really fits their experience. So you've been thinking about your gender a lot recently. You've been Googling information about surgeries and hormones and what it means to be transgender and what it means to be non-binary and trying to figure out what words fit for you and what steps you want to take to transition from there. And as you've heard story after story by now, kids go online and they might find forums or groups or peers, whether in person or online. I only realized this a couple of days ago and I've only come out to a few people. I'm a guy. That are attempting to help them understand why they are distressed. And a lot of times they stumble upon the possibility of being trans. You are thinking about it so much and you're so intensely distressed by it all. Like you are probably trans or non-binary in some way. If you were to look up, online, how do you know if you're trans? The kind of material that you see online just validates everybody. I mean, the answer is almost always yes. Just remember that the way you express yourself doesn't make you any less or any more trans. If you think you might be a trans guy, then you can still carry on doing what you did before. Wear what you want, do what you want. If you want to wear dresses, then go for it. If you want to wear makeup, go for it. Doing those things doesn't make you any less trans, and it doesn't make you any less of a guy. This belief that you have to have dysphoria in order to identify as non-binary or trans or a gender that's not cis, that's not true at all. At no point in the definition of transgender is dysphoria a must in order to be transgender. I think that there's a word for if you believe this, and I think that that word is called like true scum or something like that. I have talked about this before regarding other types of mental health epidemics, let's say, where a concept is introduced into a population or introduced into a culture, and the more it is covered in media and talked about amongst young people, the more that concept feels like it fits for people who had been distressed for a variety of other reasons. It took me until I was 27 to work out that I was a man, because I didn't know any trans people. I didn't know trans men existed. Wandering Sun made me realize I'm trans. And then I made a number of people realize that they are trans, and then some of them have made some other people realize that they are trans. It's a
whole little beautiful queer circle of life. The wave of transgenders is coming for you. Wow. Como a mí eso me pone un poquito nerviosa, el saber que todo esto está ocurriendo y yo como mamá estaba absorta de esto. O sea, esto realmente en un punto de mi vida me explotó en la cara. Yo decía, ¿qué es esta cosa? O sea, ¿en qué están nuestros jóvenes realmente hoy? Permítame, vuelvo a mi presentación, si es que logro poder volver a mi presentación. ¿Cómo hacemos, cómo entendemos esto en los jóvenes? Bueno, esto es lo que está pasando. Esta es la realidad, papás. Esta es la realidad. Nosotros estamos bastante lejos de lo que nuestros niños están mirando, los grupos que ellos están teniendo, y para entonces puedo entender hoy en mi trabajo que es prevenir abuso, que prevenir todas estas circunstancias que hacen que el niño no lo entienda, el joven no sepa digamos, las implicaciones que esto tiene, y entonces desde nuestra perspectiva lo que está pasando aquí es un abuso sexual institucional. ¿Por qué? Porque no se les está permitiendo vivir su sexualidad de una manera gradual, respetando su desarrollo psicosexual, no se les está permitiendo disfrutar de su inocencia, ellos están siendo hipersexualizados y vienen siendo hipersexualizados hace mucho tiempo. Cuando usted mira a su hijo y ve a su hijo chiquitico, quisiera sacarlo de ahí y meterlo en una burbuja y no va a poder. Pero cuando usted mira a su adolescente dice, ¿cómo llegamos hasta acá y cómo hago para devolverme? ¿Cierto? Estamos en un ambiente de hipersexualización cultural tremendamente grande e importante. No se les está permitiendo a los padres y a los niños gozar de la educación de sus padres, que son cuidadores por excelencia, y ser enseñados en los principios y en los valores de sus padres. Y fuera de eso no han tenido derecho a ser informados a proteger sus zonas privadas o íntimas, a ser enseñados sobre que estas zonas no se tocan, no se juega con ellas y no se manipula emocionalmente a los niños para poder acceder a ellas. ¿Esto qué quiere decir? Un niño no tiene la capacidad de discernir lo que es un toque físico, sexual, de un toque que lo valora y lo ama. Para él es lo mismo. Si una persona adulta se acerca a un niño y le dice, es que yo te quiero mucho y vamos a jugar y los tíos aman a los sobrinos de esta manera y estas son las formas de cariño de un tío, el niño no va a tener la capacidad de discernir que ese toque en sus zonas privadas o íntimas es un toque físico sexual que lo va a llevar al adulto a usar su cuerpo, el cuerpo del niño, para lograr un placer físico. Eso no lo conoce el niño, eso no lo sabe. El niño es inocente de esto. El niño no tiene esa capacidad como la tiene usted y la tengo yo. Por eso cuando Irene Montero dice, es que ellos deciden, es que siempre y cuando ellos lo decidan, ellos pueden decidir con quién y con quién no. Eso es imposible. Eso no es posible en un niño. Es más, en los adolescentes, apenas ellos están saliendo de los 12, 13, 14 años, por eso hay una edad de consentimiento en todos los países que en mi perspectiva es una edad muy bajita. Esa edad que permite entender al adolescente de 12, 13, 14, 15 años lo que está pasando a nivel sexual. Por eso esa edad es la edad en varios países donde se percibe que el chico entiende lo que va a pasar a nivel sexual. Esa edad no la han venido bajando. Esa edad comenzó hace unos años, en algunos países estaba en los 16 años y hoy en muchos países de América Latina está en los 14, con miras a bajarla más. ¿Por qué? Porque hay grupos ideológicos que están abogando por quitar el delito de pedofilia y volverlo una cosa que llaman relaciones intergeneracionales. Y estamos a esto. Estamos a esto, papás. ¿Y qué es esto? Pues es que hemos hipersexualizado tanto a nuestros niños que ellos ya no saben qué permitir y qué no permitir en su cuerpo. Es más, es un deber ser. Pregúntele usted a un chico de 11, 12 y 13 años, ¿es un deber ser tener relaciones sexuales en el noviazgo? ¿Es un deber ser pensar en las partes privadas del cuerpo del otro y de tocarlas en la primera cita? Es un deber ser. Es un deber ser para ellos ir
a situaciones físicas, porque es lo que más cerca tienen los adolescentes para demostrar afecto, es un deber ser. ¿Y eso qué es? Eso es esto. Dejar que los niños tengan actitudes que van más allá de lo esperado para su edad en su desarrollo psicosexual y normalizar actitudes abusivas que en la mayoría de las ocasiones ellos no entienden y los confunden, y por eso los hacen muy vulnerables al abuso. Y hasta aquí quiero detenerme. ¿Por qué? Porque llevo 22 años trabajando con víctimas de abuso sexual. El abuso sexual no es la violación, señores. Papás, necesitamos entender que entre el abuso sexual y la violación hay un mundo de diferencia. La violación es un acto fortuito en la cual una persona que generalmente es desconocida por la víctima, coge a esa víctima y quiere tener actos sexuales con ella, y la víctima se reconoce como víctima. No, yo no quiero esto, esta persona accedió a mi cuerpo y yo no quería. Eso es una violación. Generalmente hay penetración, ya sea anal, oral o vaginal. Eso es violación, es un acto fortuito, fue algo hecho generalmente a la fuerza, ¿cierto? Esa persona reconoce que hubo algo que agredió su cuerpo. El abuso sexual no es así. El abuso sexual es una dinámica en la cual la persona que quiere acceder al cuerpo del niño, del adolescente, primero emocionalmente se conecta con esa víctima, sabe lo que le gusta, se hace cercana a ella, a veces ni siquiera te pasa este proceso, sino que la misma relación ya está establecida, es una relación cercana, de cariño, de amor, donde la víctima ve a esta persona como alguien importante, un referente importante para ella. Y esa persona utiliza ese tipo de relación para tener acceso a su cuerpo. Y eso es lo que está pasando hoy. Que hemos normalizado tanto este tipo de situaciones que los niños y los adolescentes no tienen forma de discernir. Y entonces yo pregunto, ¿dónde están los adultos que enseñan? ¿Dónde están? Porque si nos ponemos a ver, llevamos tantas décadas enseñando sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre que todo es posible, que tú puedes tener placer, que no te preocupes, que desde que tengas anticonceptivos a la mano, desde que tú utilices los anticonceptivos como se debe y te adhieras al tratamiento, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer con tu cuerpo. Y ya tenemos papás formados de esta manera. Por eso, si usted es un papá que hoy está escuchando esto y está diciendo, esta señora está loca, usted tiene que reflexionar en qué momento de la historia fue formada. Porque para usted esto es normal. Pero quiero decirle, quiero invitarle, quiero hablarle de cómo empezó todo, porque no es normal. Estamos viendo cómo a nuestros niños los están usándolos de tal manera, y qué está pasando con ellos, que nadie se está fijando en los efectos que lleva este tipo de contacto en una víctima. Y yo estoy convencidísima de que en este grupo de 167 personas que me están viendo, muchos han tenido que vivir el flagelo del abuso sexual y no quisieran que ninguno de sus hijos tuvieran que vivir eso. Unamos las dos cosas, porque es que nos las han vendido de a pedacitos. No, es que aquí, debido a que el niño es un niño inocente que no tiene la capacidad de entender lo que significa este tipo de contacto sexual y físico, lo que sucede es una situación emocional, una agresión a su alma, una agresión a su mente, una agresión a su corazón, que va a ser después muy difícil de elaborar. Y lo primero que pasa cuando esto sucede es que se caen todos los factores que protegen al niño. Y para el niño es muy difícil determinar o discernir qué está bien y qué no está bien permitir en su cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista, papás, aquí hay un tremendo problema. Y entonces yo sí les invito a pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, mire, déjeme acercarlo al principio, porque esto está escrito además. Porque así usted quiera o no quiera tener una religión,
crea o no crea en Dios, para usted no exista un diseñador, sino que somos producto del Big Bang, de las fuerzas etéreas de la naturaleza. Yo quiero mostrarle que todas estas cosas estaban escritas y vamos para peor. Vamos para peor. Vamos para peor al punto de que esto va a seguir adelante. ¿Y qué va a pasar? Que aquellos papás que entienden que hay un diseño original, que cogen el principio, la verdad del diseño y se la enseñan a los niños y les dicen lo importante que es cuidar sus zonas privadas o íntimas, ahí va a haber una diferencia. Ahí va a haber una diferencia y esto no lo debe hacer el colegio. No es responsabilidad del colegio. Los colegios están asumiendo cursos de educación en sexualidad basados en principios bíblicos. ¿Por qué? Porque ven y están respondiendo a una ley que los obliga, pero también porque ven la necesidad tan grande de enseñar esto a los niños, porque cuando un niño es abusado sexualmente, el niño no puede aprender, el niño está tremendamente asustado, el niño no puede, no tiene la capacidad de desarrollarse normalmente porque hay algo que está bloqueando su vida de manera integral, afecta todas las áreas de su vida. El abuso sexual tiene el poder aún de cambiar la orientación sexual y la identidad sexual de un ser humano. Por eso, hoy muchos colegios que en países que no es ley enseñar en sexualidad, entienden las dificultades que pasan los niños cuando en su sexualidad ha habido una agresión como esta. Y ellos están asumiendo un reto, enseñar a los padres, pero también enseñar a los niños. Y por eso es tan importante que usted esté en un colegio que enseñe principios del diseño original. Entonces, quiero mostrarle que esto está escrito. Y para eso me refiero al libro de libros, al libro donde está escrita la verdad del diseñador. Ese libro se llama la Biblia. Voy a acercarlo a usted a un texto que está en el libro de Malaquías. Dice, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Miren, papá, mamá, usted hoy ha desarrollado una serie de actividades en su vida, pero lo que dice este texto es, vuelva su corazón acá. ¿Dónde está su corazón? Su corazón está en la maestría que está estudiando, en estudiar inglés, en trabajar, en trabajar, en pasear con sus amigos, en estar en familia. ¿Y sus hijos? ¿Sus hijos en dónde están? ¿Con quién están? Hoy tenemos padres que uno está en Tokio y el otro está en Estados Unidos trabajando y se conectan con los hijos a través de Zoom y los hijos están a cargo de una niñera. ¿Dónde están? Voltee los ojos y el corazón a sus hijos y se va a dar cuenta de todo esto que le estoy mostrando. Muchos están creciendo solos, pero además también tenemos este salmo donde el diseñador, el creador del ser humano, le entrega una responsabilidad a los adultos de esa casa, a los padres, y les dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento de Dios es claro, abre los ojos, da luz a los ojos. Y entonces usted dirá, bueno, yo he asistido a la iglesia todos los domingos y yo no he visto que me enseñen nada de sexualidad. Yo la verdad no tengo ni idea cómo es que se hace esto. Ok. Ahí usted tiene mucha razón en decir que hay muchos lugares donde se han quedado en silencio y no han enseñado estos principios. ¿Por qué? Bueno, muchos están temerosos de lo que pueda hacer este grupo de filántropos y este grupo de los gobiernos de los países cuando enseñen fundamentos tan controversiales. Pero la iglesia no puede permanecer en silencio. Muchas iglesias en este momento han despertado y han dicho,
tenemos que enseñar estos principios y estos valores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estas sentencias, este diseño va a permanecer para siempre. Y porque si yo lo entiendo como papá, tengo la posibilidad de tener 3 P's. Presencia en la vida de mis hijos, volteo mis ojos a mis hijos porque son mi responsabilidad, no solamente darles techo, alimento y vestido, sino que aquí hay algo más y es transferir lo que yo he aprendido a ellos. Tengo una posición frente a lo que estoy viviendo. No me dejo llevar, no, es que esto es cuestión de progreso. No, tengo la capacidad de discernir si esto es progreso o no. Veo los peligros que están ocurriendo y en este momento, si yo no tengo acceso al diseño original, me es muy difícil saber dónde está el peligro y tengo una posición al respecto. Y esta posición les va a ayudar a ustedes cuando hablan con sus adolescentes, cuando ven lo que están viviendo los adolescentes, ustedes decirles, por ahí no es, hijo. Mira, el principio es este. Esto es lo que yo he aprendido, esto es lo que me ha enseñado a mí, esto es lo que ha transformado mi vida. El principio es otro. Por eso dice la palabra de Dios, por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa, independientemente de la historia en la que estemos. Usted dirá, pero miren lo que estamos. Perdón, el diseñador nos ha dicho, enséñelos, enseñe lo que yo ya escribí, enseñe lo que es fundamento para el mundo, enseñe lo que es fundamento para vivir una sexualidad sana y poder desarrollarte y relacionarte de manera sana y saludable, que yo voy a darte una recompensa, y es que ellos puedan surgir en una cultura, en un momento de la historia tan difícil, puedan hacerlo de manera adecuada. ¿Van a tropezar? Sí, pero esto nunca queda, nunca se va de sus vidas. Dice, Primera de Reyes, dice así, cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos, obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en esta ley para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Hasta aquí. Los padres que creen que nada está escrito y que esto no es verdad, quiero decirles, perdónenme, señores, perdónenme, sí está escrito. Y les voy a mostrar cómo hacerlo. Les voy a mostrar un principio que está escrito de manera absolutamente práctica. ¿De dónde viene la identidad del ser humano? Se los voy a mostrar en un momentico. ¿Qué más podemos hacer? Porque quiero dejar el principio de últimas, porque cuando uno está en una conferencia, uno atrapa lo primero y lo último. Por eso quiero dejarlo de últimas para que ustedes se lleven ese principio clarísimo. Pero ¿qué más podemos hacer? Mire, no más. Pare, reflexione y piense. No más seguir adelante con todo esto, con mi vida, con mi máster, con mi trabajo. Y mis hijos, sí, mis hijos están a cargo de la nana. Mis hijos están en casa. No más. Reflexione. Siga informándose sobre los avances de esta agenda, le toca, es obligación suya, porque a sus hijos los educa usted. Esto no lo va a hacer el colegio, esto no lo hace la iglesia. Sus hijos van a adquirir conocimiento al colegio, pero la educación, los valores, los principios los da usted. Y no los hipersexualice. Por favor, ¿qué es hipersexualizar a un niño? Le voy a poner ejemplos que son absolutamente vividos porque hacen parte de la experiencia de 23 años de trabajo con padres. Mire, no le pregunte a su hijito de 5 años si ya tiene novia, o qué amiguita le gusta, o mire, llévese plata para invitarla. A un niño de 5, 6, 7 años, por favor, papá, no haga eso. Se nos ha ocurrido que eso es cuestión de hombría. No. Su hijo no está en el momento de la historia de su desarrollo para entender esto. Pero también hay papitos que le dicen al niño, te voy a echar colonia para que las amiguitas que se acerquen a ti te huelan y les gustes. Papá, no haga eso, deje a su hijito vivir la vida de niño, no los exponga a cosas que él no debería saber, que él no debería estar pensando, él es un niño. Cuando viene desarrollándose, entonces entra el impulso sexual, que es más o menos a los 11, 12, 13. En las niñas empieza antes que en los niños. Estamos hablando de otra época en la vida. Pero a los niños pequeños,
¿Para qué? O por ejemplo, no los enseño, los exponga a cosas que ni los adultos deberían practicar, como el acceso a los desnudos o a los bailes que tienen que ver con acceso a sus zonas privadas o íntimas, como lo vimos en el video. Los padres toteados de la risa. No, qué belleza. Todos mirando el celular y ellos allá bailando reggaetón y tocándose las zonas privadas o íntimas y dele. ¿Sí? Todo. Es que eso no debería ser parte ni siquiera del baile de un adulto. Entonces, otro punto importantísimo, por favor, aplace lo que más quiera o pueda darle un celular propio, personal. No estoy diciendo no tenga celular, no, estoy diciéndole no le regale un celular o un aparato tecnológico a su niño. ¿Hasta cuándo? Buenísima pregunta. Al principio decíamos que hasta los 13 años, por favor. A los 13 años hasta ahora ellos están empezando a decir quién son, qué quieren y para dónde van, y los están cogiendo a los 13, 14, 15, 16 y 17 y les están diciendo, es que tú puedes ser lo que tú quieras ser, es que de golpe estás en el cuerpo equivocado y por eso es tanta ansiedad en tu vida. Por favor, la ansiedad en la adolescencia es lógica. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo físico que los lleva a tener hormonas que están a reventar en muchos momentos, porque no saben qué quieren, porque un día se levantan felices y al otro día están tristes. Es una etapa donde hay cambios emocionales, sí, pero si tenemos una cultura y un grupo de amigos que les están diciendo, es que es probable que tú hayas nacido en el cuerpo equivocado y por eso no te has dado cuenta y por eso estás tan ansioso. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Y entonces por eso este tipo de artículos no se encuentran en ninguna parte. El día que salió este artículo lo bajé porque lo censuraron y lo quitaron. Y este artículo dice nadie debería tener un móvil hasta los 16 o incluso hasta los 18 años. Esto lo dice un profesor de ciencia computacional de la Universidad de Georgetown. Domingo 27 de febrero del año pasado. No he encontrado absolutamente ningún otro artículo que hable sobre esto, porque no les interesa. El hecho de que su hijo tenga un aparato tecnológico, entre más temprano lo tenga, más adicción al celular va a tener, y a las pantallas y a las imágenes. Y esto va a incluir mucha plata. Ellos ganan mucha plata por esto, a ellos no les importa. Entonces, ¿qué nos queda? Que nosotros como padres vamos a blindar a nuestra familia. Es la familia donde todo empezó, donde todo debería ser, que va a empezar todo esto. Entonces, ¿qué les sugiero? Les sugiero que además se forme. ¿Dónde se forma? En la familia de la fe. La familia de la fe debe acabar con el silencio en temas controversiales. Acérquese al diseño original. ¿Dónde está el diseño original? Está en la palabra de Dios. Léala de manera constante, deseando encontrar allí las pautas para todo en su vida. Es la fuente primaria por excelencia. Permita que el Creador le hable a través de los tiempos en los cuales se comunica con usted. A eso le llamamos oración. La familia de la fe es el lugar donde se enseñan los principios, es el lugar donde deberían formarse los principios de la sexualidad humana, pero también la familia de la fe es muchas veces donde se enseña la manera como se protege a los hijos del abuso sexual. Se les enseña a cuidar sus zonas privadas o íntimas porque son zonas importantes, son zonas en donde hay que respetarlas en el cuerpo de nosotros y hacer que las respeten en nuestro cuerpo. Esas son herramientas de prevención en contra del abuso sexual infantil y adolescente. Y eso se logra en las comunidades de la fe, pero también en las comunidades educativas. Nos están llamando a resistir y a perseverar porque la comunidad de la fe y la comunidad educativa están teniendo un ataque directo. Quienes no enseñen los principios, las ideologías globalistas en muy poco tiempo, no van a poder seguir enseñando. Por eso hay que resistir y perseverar. Pero ustedes como padres es allí donde se forman, donde aprenden el desarrollo psicosexual de los niños, donde les enseñan a enseñar a su hijo de acuerdo a la edad, porque si hay grados que van llevando al niño en una enseñanza gradual, de acuerdo a su desarrollo, pues obviamente en sexualidad también. Esto no es ilógico, esto ha sido creado así
para poder respetar el desarrollo de su hijo. Por eso la comunidad educativa es tan importante y por eso usted debe buscar un colegio que enseñe a su hijo valores y principios desde el diseño original y ayudarse mutuamente. En este momento es necesario resistir y perseverar unidos, porque de lo contrario, dentro de un tiempo va a ser muy difícil y solo le va a quedar a la familia la posibilidad de enseñar. Los colegios que van a resistir son aquellos que tienen en conjunto con sus padres, están luchando por proteger la enseñanza y la educación que quieren para sus hijos. Y para eso hoy, en algunos países, yo pienso que en América Latina, en varios países de América Latina tenemos estas herramientas, tenemos el PIN parental, los comunicados que hacemos entre padres y colegio, las firmas que unidos, padres y colegio, podemos, digamos, tener hacia los ministerios de educación para que se nos respete la manera como queremos educar a nuestros hijos. Y hasta aquí, cosas que usted debe hacer. Pero no le quito otras cosas. Por ejemplo, ellos necesitan a su papá y a su mamá, no a un amigo. Usted no es amigo de su hijo en las etapas del desarrollo de su hijo. El papá Disney es aquel que le han enseñado que es amigo y que le deja hacer todo lo que quiera porque eso es la libre expresión de la personalidad. Quiero decirle que el tema de la libre expresión de la personalidad es un tema que tenemos que abordar porque nos da para una hora más. Pero es un tema, es un término tan ambiguo que nos lo han metido como, ay, es que usted dejar que se desarrolle. No, no. El tema de la libre expresión de la personalidad en su definición dice que necesitamos dejar al individuo desarrollar autonomía, sí, pero eso tiene etapas, tiene también un nivel de desarrollo y además la libre expresión de personalidad tiene un límite y es cuando se llega hasta cuando los derechos de otra persona, de un tercero, son vulnerados. Y eso nadie lo dice. Si usted vaya, mire en su país a qué se refieren con libre expresión de la personalidad y se va a dar cuenta que hay un pedacito del cual nadie habla. Y entonces estamos diciendo que una niña de 15 y 16 que se considera lesbiana va y entonces coge a una niña de 11 y 12, momentos completamente diferentes en la vida, en el desarrollo psicosexual, ¿cierto? La enamora y le dice que no hay problema, que ya puede ser lesbiana, la vuelve un 3, la pone absolutamente confundida en su identidad, en su orientación sexual, ¿cierto? Y entonces, ¿esto es el libre desarrollo de la personalidad de la chica de 16? No, aquí lo que está ocurriendo es un abuso. La chica de 16 está teniendo una conducta sexual abusiva con la chica de 11. Ah, pero nadie ve la víctima de 11. ¿Por qué? Porque se centran en el libre desarrollo de la personalidad de la de 16. Ese es el gran problema que tenemos hoy, papás. Y entonces nosotros necesitamos, primero, ser papás. Usted tiene el control, la autoridad fue delegada a usted. Que no es con gritos, ni con palos, no. Usted tiene que aprender a ejercer autoridad. Ese es otro tema. Pero usted es la fuente de autoridad. Usted es la persona que tiene que manejar el barco. Segundo, presencia. Usted necesita estar presente y vinculante en la vida de sus hijos. ¿Qué es presente y vinculante? No es el ratico. No es, ay, no, el ratico de la comida. No, es que ellos necesitan al papá y a la mamá, porque ambos ejercen funciones complementarias y diferentes. Por eso necesitan tiempo y necesitan calidad de tiempo. Y necesitan todas estas, digamos, situaciones que ustedes deben estar no solo controlando, sino animando, invitando a sus hijos a pensar en el desarrollo familiar. Ahora, termino con esto. Voy a mostrarles cómo es el principio del diseño original sobre la identidad sexual del ser humano. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que ese diseñador precioso, ese Dios que creó al ser humano, nos formó nuestra identidad sexual? Y debemos hacerlo de acuerdo a la edad de los niños. ¿Por qué? Porque el niño cuando es pequeño tiene un pensamiento concreto. El niño no te va a entender lo que no ve. El niño entiende lo que puede ver.
Y por eso este principio tenemos que desarrollarlo de acuerdo a su edad y a su nivel de desarrollo. Todos los principios, pero voy a hablar de este. El principio sobre la identidad sexual del ser humano. ¿Cómo lo hacemos? Este es el material de diseño original que Dios me ha dado la oportunidad de desarrollar. Tenemos material para niños desde los 4 hasta los 17 años, yendo año por año a las puntos que el niño necesita conocer en ese momento de su vida, tratando de que las imágenes, la información, el lenguaje sean adecuados para su edad. No solamente para los niños, sino para los adolescentes. ¿Qué vamos a trabajar con los niños de 4, 5 y 6 años en preescolar? Vamos a hablar del texto de Génesis 1, que es cuando Dios crea al ser humano y los crea hombre y mujer. Para poder saber las diferencias, pues en lo que ellos pueden ver se encuentran las diferencias, y por eso hablamos de que el cuerpo de las niñas es diferente a los niños. En este caso, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. En el taller de padres ustedes pudieron ver mucho más desarrollado este tema, simplemente quiero dejarlo puesto allí, y hablamos de lo que es privado o público, que hay zonas privadas que nadie debe tocar, solamente papito y mamita pueden ayudarlos a asear esas zonas privadas, y las respetamos en nuestro cuerpo y las respetamos en el cuerpo del otro. Vamos avanzando y a los niños de 7 a 8 años tenemos el mismo principio. Dios hizo al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, pero vamos avanzando en el tipo de imágenes y vamos avanzando también en los nombres correctos de las partes del cuerpo. Y vamos a hablar sobre personas de confianza y 5 cosas que podemos hacer cuando nos enfrentemos a personas que quieran jugar o quieran mirar o quieran acceder a nuestras zonas privadas o íntimas. Luego a los 9 años seguimos con un pensamiento concreto, pero el niño digamos que en este momento nos puede entender que somos seres humanos, que no solamente tenemos un cuerpo, sino que tenemos emociones, pensamos, nos relacionamos con otros, y entonces introducimos el término de la totalidad de nuestro ser a los 9 años. Y si ustedes ven las imágenes de un niño de 9 años, son mucho más detalladas. Vamos a hablar del aparato reproductor externo en los niños y en las niñas, la manera de asearlo. Es importantísimo hablar de esto a esa edad, aunque el aseo de los niños tenemos que enseñarlo desde mucho antes, pero trabajamos, especialmente cuando trabajamos con grupos, hablamos sobre este tema. Ya a partir de los 10 años, los niños a los 10 años son niños púberes. ¿Qué quiere decir? Que ellos necesitan conocer, están llegando a la adolescencia, son preadolescentes, y ellos necesitan conocer el aparato reproductor masculino y femenino, ambos, las diferencias, no solo el interno, sino el externo, porque los estamos preparando para la adolescencia. En este punto, ellos todavía están en su pensamiento concreto. ¿Cuándo empiezan a salir del pensamiento concreto? 11, 12, 13 años. Comienzan a salir del pensamiento concreto y ellos ya empiezan a entender que hay cosas que ellos no pueden ver, pero que existen, que son reales. Entonces, por eso, cuando hablamos de los chicos de 12, 13 en adelante, el principio completo es el siguiente. Y para ese principio tenemos que dirigirnos a cómo fue creada la pareja humana. Eso está en el primer capítulo de la Biblia. La Biblia en Génesis 1 y Génesis 2 nos da todas las bases de la sexualidad humana. No quiere decir que esté únicamente allí en estos 2 capítulos, no. La Biblia está permeada de muchos textos bíblicos que nos hablan de sexualidad, pero tenemos que ir a cómo comenzó todo, qué fue lo que Dios, nuestro diseñador, quiso hacer. Y para eso, entonces tenemos este texto que voy a leer con despacio para que lo podamos entender. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Ay, perdón, no. Un momentico, creo que me fui. Ay, se me fueron muchos, espérenme un momentico aquí. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar,
las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen los peces del mar, las aves del cielo y a todos los animales que corren por el suelo. Entonces vamos a empezar a extractar los principios que encontramos en este texto. Entonces, cuando en Génesis 1 Dios dice: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros, si vamos al lenguaje en el que fue escrito este texto, que fue el hebreo, vamos a encontrar que la palabra ser humano, Adam en hebreo, significa hombre como raza, como especie humana, no como ser humano masculino, sino como especie humana. Luego entonces, cuando nos dice a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, vamos a ver que la palabra hombre y la palabra mujer que se escriben en el hebreo en Génesis 1 son estas dos palabras: para varones sacar y para mujeres nekevat. Estas dos palabras no se parecen en nada, no tienen ni siquiera la misma raíz. Esto nos indica que desde el mismo texto bíblico hay una diferencia, hay una diversidad entre el sacar y la nekevat. La diversidad está dada en las diferencias entre los hombres y las mujeres, no en lo que dice la ONU hoy, que está aprobando 112 géneros. No, aquí bíblicamente cuando se habla de diversidad, se habla en las diferencias entre los hombres, entre sacar y nekevat. Entonces, la palabra diversidad desde una perspectiva bíblica está determinada por la diferencia entre los hombres y las mujeres. Ahora, ¿qué más podemos decir? Que todos hemos sido creados a imagen de Dios. O sea que tenemos el mismo valor, la misma dignidad, somos dotados con ciertos derechos inalienables que incluyen el derecho a la vida, la libertad, la justicia y la búsqueda del propósito dado por el Creador. Dios nos crea con equidad, no somos iguales. Quiere decir que hombre y mujer tenemos el mismo valor, la misma importancia, los mismos derechos y las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer fueron creados a su imagen. Pero tenemos diferentes funciones. Somos muy diferentes. Nos delega una misma responsabilidad ante su creación, gobiernen la tierra, pero con funciones y propósitos muy diferentes. Entonces, nuestra identidad sexual, el haber sido creados hombres o mujeres, es esencial. Nosotros no venimos como un lienzo en blanco sobre el cual la cultura escribe. Dios nos ha entregado algunas características que Él ha decidido compartir con su creación, porque no todas las comparte, algunas, y esas nos dan nuestra identidad. Esa identidad sexual, hombre o mujer, manifiestan la imagen de Dios. Ahora, qué importante esto que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Dios trasciende la sexualidad humana. Él crea hombres y mujeres y nosotros somos la manifestación física del corazón de Dios. Por eso, el hombre, cuyo sexo es ser hombre, va a manifestar lo masculino, o sea, el género masculino, y la mujer, cuyo sexo es ser mujer, va a manifestar lo femenino. Venga y le hablo un poco más de esto para que lo pueda entender. Miren, la feminidad y la masculinidad son atributos de Dios. Cuanto más nos acercamos a su imagen, más vamos a manifestar estos atributos en su justo equilibrio. ¿Cómo funciona entonces esto de la masculinidad y la feminidad? Dios cuando transfiere características de su ser al ser humano creado por Él, voy a ponerles dos características que Él decidió
transferir a su imago Dei, o sea, a quienes han sido creados a su imagen. La característica de ser protector y de ser cuidador. La característica de ser protector la transfirió al hombre. No quiere decir que sea una característica exclusiva del hombre, pero sí es una característica esencial del hombre. Y ser cuidador la transfiere a la mujer. La mujer tiende a ser más cuidadora y el hombre tiende a ser más protector. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mire, Dios muestra su corazón paternal a través de la masculinidad eterna. Y entonces no solamente coloca en el hombre un cuerpo y un aparato genital de hombre, sino que también coloca algunos aspectos dentro de él que van a empezar a desarrollarse a medida que el niño crece y se vuelve adulto. Y hacen parte de su corazón paternal. ¿Cómo refleja ese corazón paternal en el hombre? Es la mente de Dios, que dirige, inicia, protege, provee, define, organiza, trae orden y pone límites. Es esa capacidad de ser protector, de ser proveedor de vida, pero también en el ámbito del matrimonio le da una responsabilidad, no le da un privilegio, una responsabilidad, y es ser cabeza, o sea, ser líder, siervo de su esposa y de sus hijos. ¿En qué término? En términos de servicio. Y este es otro principio que no podemos ver hoy, pero es importantísimo dejarlo allí. ¿Por qué? Porque le dio esa responsabilidad al varón. Ahora, en el corazón maternal, a la mujer, ¿qué imprime él? Dentro de la mujer, imprime la feminidad eterna, un corazón maternal que es totalmente diferente al corazón masculino. Es ese corazón que sigue, que responde, que cuida, que recibe, que intuye, que detecta y que percibe. Es un amor autosacrificado, es esa capacidad de sentir compasión, es un instinto de criar, socorrer y cuidar. Por eso nos ha llamado instructoras y maestras, pero además le da la responsabilidad a la mujer de llevar un hijo en su vientre y que ese vientre sea el lugar más seguro para el desarrollo de la vida humana en las etapas de gestación. Así como al hombre le da la capacidad de ser líder, siervo de su esposa y crear un ambiente para que su esposa y sus hijos puedan crecer saludablemente, a la mujer le da la responsabilidad de cuidar a ese bebecito que se lleva gestando en su vientre. Entonces tenemos esto como para terminar. Dios nos da, Él es el que decide nuestra identidad sexual. Nuestra identidad sexual nos la entrega Dios porque Él decidió que fuéramos hombres o mujeres. No solamente nos entrega un cuerpo, que es la manera más, en la cual ha permitido que el ser humano pueda entender que viene un hombre o una mujer, sino que además imprime dentro de nosotros características de su esencia, de su corazón paternal o su corazón maternal. Estos dos son complementarios, o sea, lo que tiene el hombre no lo tiene la mujer y lo que la mujer tiene no lo tiene el hombre. Por eso nos complementamos, por eso cumplimos diferentes funciones y porque somos creados a imagen de Dios los dos, tenemos el mismo valor, la misma dignidad, los mismos derechos y las mismas oportunidades. A eso se le llama haber sido creados con equidad. Y aquí tenemos un cuadrito que lo resume. Entonces, cuando usted vaya a enseñarle a su hijo, usted enséñele en estos términos. Desde su diseño, él no puede decidir quién va a ser, porque ya viene decidido. Su diseñador lo decidió y para él fue bueno en gran manera. Esta es su identidad sexual. ¿Qué pasa con la orientación sexual? Ese es otro principio que espero que algún día nos podamos ver nuevamente para seguir aprendiendo, seguir formándonos para aprender. Así que dejo el micrófono para que los pastores puedan hacer preguntas, comentarios y observaciones.